Hola, hola. Bueno, soy el doctor Francisco Cruz Enríquez, próximo a ingresar a la residencia de trauma y ortopedia y en mi repaso de temas y en mi estudio estoy viendo fisiología muscular básica. Este es un material que podría llegar a servir como didáctico, sin embargo, en mí pues tiene la finalidad de repasar, hacer la presentación y de esta forma estudiar, por lo que son conceptos básicos, no es una clase a profundidad ni mucho menos, y repito, pues es con fines de estudio propio y esperando que también pueda servir. Bueno, cuando hablamos de fisiología del músculo, encontramos que hay diversos tipos de músculo, tanto histológica, obviamente, fisiológicamente en el cuerpo. Hay que hablar de los fundamentos fisiológicos básicos. Tenemos músculo esquelético, músculo liso y músculo cardíaco. El músculo esquelético tiene su propio mecanismo de acople, excitación, contracción, sus propios neurotransmisores y la propia placa motora. Obviamente esta unión, esta excitación por parte del nervio y la contracción por el músculo propiamente dicha, tiene diferentes cadenas, diferentes umbrales potenciales de acción para que se genere. Aquí como un punto adicional, la creatina, el óxido nítrico o la proteína pudiesen llegar a servir en algunas otras, bueno, como suplementos en personas que estén realizando un rendimiento deportivo. En sí no tiene que ver, bueno, no está relacionado directamente con la explicación de fisiología muscular, sin embargo, la creatina sí ha demostrado que puede llegar a aumentar la capacidad energética del músculo para contraerse, y esto pues sí hay artículos que lo comprueban. En cuanto a óxido nítrico, solo se ha demostrado un precursor que es L-citrulina, que efectivamente tiene un efecto de preentrenamiento y también está estudiado. La proteína como suplemento también está estudiada y sí que tiene un beneficio. Bueno, dejando de lado eso, hay que recordar que no va a ser lo mismo para músculo bíceps, cuádriceps y pantorrilla. La disposición de las fibras de contracción rápida o lenta van a variar. Bueno, en cuanto a la estructura general del músculo esquelético, tenemos que un músculo esquelético pues va a estar formado por tejido conectivo, y el tejido conectivo que va a revestir a esta célula muscular se denomina endomisio. Las células musculares se agrupan en haces o fascículos, que a su vez van a estar rodeados de perimisio, y el músculo entero por una lámina gruesa llamada epimisio. Esto a grandes rasgos. También el tejido conectivo después se convierte, por supuesto, en la parte de los tendones. En la parte de los tendones. Ahora, cuando hablamos de las células musculares, pues estas células largas, fibras y multilocadas, las fibras musculares van desde 1 milímetro a 4 centímetros y su diámetro es de 5 a 100 micrómetros. Una fibra muscular esquelética está compuesta por una membrana o sarcolema y el citoplasma o sarcoplasma. A su vez, estas miofibrillas van a estar compuestas por subunidades llamadas sarcómeros. Los sarcómeros van a estar delimitados por estructuras que se llaman discoseta, que aquí las podemos ver. Entre cada discoseta vamos a encontrar un sarcómero, que es la unidad funcional. Este sarcómero tiene una banda A, una banda I, una zona H y una línea M. Aquí lo podemos ver en un corte histológico, banda A y banda I, línea M, línea Z, y constituyen el sarcómero. Como podemos ver, tenemos filamentos gruesos de miosina y filamentos delgados de actina. Cuando se realiza la contracción muscular, estas uniones que vemos entre actina y miosina dan golpes musculares o golpes de contracción que hacen que se recorra precisamente o se deslice la actina sobre la miosina y se genere una contracción efectiva, como lo podemos ver en el inciso C. Hay trastornos estructurales y metabólicos en la enfermedad muscular. Encontramos distrofia, que es una debilidad progresiva del músculo estriado, y dentro de estas distrofias tenemos distrofia de Duchenne y distrofia de Becker. Distrofia de Duchenne es más grave y la distrofina se encuentra totalmente ausente. En la distrofia de Becker es una forma leve donde la distrofina se encuentra parcialmente ausente. Dentro de la estructura molecular de los miofilamentos encontramos la actina, que es una proteína globular que se denomina actina G, y estas moléculas se polimerizan en números de hasta 400. Los miofilamentos gruesos están formados por una proteína llamada miosina, que como vimos pues tiene dos cadenas, tiene una cadena pesada y tiene una cadena que es ligera. Y que precisamente, como está marcado en esta imagen, este puente que hay entre el filamento grueso y el filamento delgado sirve también como receptor o de unión del ADP, que se transforma en ATP, o sea, en energía, y esto pues genera un golpe muscular, un deslizamiento muscular correcto. Y encontramos aquí la troponina y la tropomiosina y los sitios de unión donde también interviene el calcio, por supuesto. Bueno, como clasificación de los tipos de fibra en músculos estriados encontramos tanto tipo 1, tipo 2A y tipo 3B. Tipo 1, donde oxidación lenta, tipo 2A, donde oxidación y glucólisis rápida, al igual que el 2B. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que las fibras tipo 1 son de contracción
lenta y las tipo 2 son de contracción rápida. Esto pues obviamente se ve reflejado, por ejemplo, en los atletas de maratones, tienen fibras de contracción lenta. Y obviamente los atletas de 100 metros, 200 metros tienen más fibras de contracción rápida. También hay estudios que demuestran que estas fibras sí se pueden llegar a condicionar, aunque hasta cierto límite, porque hay una condicionante genética. Por ejemplo, la raza negra tiene más predisposición a manifestar las fibras de tipo 2. Recordemos que pues estamos hablando aquí generalidades y conceptos básicos para ir recordando. Transmisión neuromuscular, encontramos potencial de acción en una neurona motora y su correspondiente comunicación o sinapsis con la fibra muscular. ¿A qué nos estamos refiriendo? Aquí, a que el nervio que está enviando una señal precisamente de contracción desde las zonas motoras del sistema nervioso central hasta la fibra muscular. Aquí el neurotransmisor que actúa es la acetilcolina, como lo podemos ver aquí en la. Si nos vamos más a detalle de lo que vimos anteriormente, encontramos como punto 1, potencial de acción de la neurona. Punto 2, calcio entra por los canales activados por el voltaje. Punto 3, liberación de acetilcolina. Esto estamos hablando puramente del nervio, lo que se ve aquí el paso 1, 2 y 3. Es decir, que el calcio también participa en la liberación de la acetilcolina. Esto a nivel únicamente del nervio. Ya después vemos cómo los canales de acetilcolina lo que liberan es sodio. Y este sodio, al entrar en la célula muscular, como lo vemos aquí en el punto 5, entrada de sodio, 6, flujo de entrada de iones positivos o de aniones a la membrana. Se genera un potencial de placa terminal. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que la parte externa o la parte extracelular tiene un número determinado de voltaje de acuerdo a la cantidad de aniones y cationes que tenga o de cargas positivas y negativas. Lo mismo dentro de la célula. Entonces la diferencia entre estos dos pues va a dar el potencial de membrana en reposo. Ya una vez que se activa, pues se va a generar un potencial de placa terminal, como lo vemos en el punto 7. Y 8, hay una degradación de la acetilcolina por la acetilcolinesterasa, completando todo el ciclo. Y como podemos ver, pues cualquier defecto puede ser desde el punto 1, 2, 3, 4 hasta el punto 8. Bueno, ahora sí bien explicado aquí, la unión neuromuscular. Tenemos cómo se genera este potencial de acción nervioso, la parte terminal de la neurona genera a través de la liberación de calcio, la liberación de la acetilcolina en el nervio empieza a liberar sodio, después este sodio entra al músculo, a la placa muscular, y este mismo sodio ya ahora ya nos vamos directamente a lo que pasa en el músculo, que pues es liberación de calcio por el retículo sarcoplásmico, este calcio genera troponina. Bueno, ¿y dónde está la troponina? Bueno, está en el filamento delgado, que ya estuvimos viendo, que también están los filamentos gruesos, y al unirse el calcio, como vemos en esta imagen, el calcio a la troponina, ya situándonos aquí, al unirse a la troponina, esto va a generar la activación del ADP-ATP y, por lo tanto, pues el golpe activo de contracción. Papel del calcio en la regulación de los enlaces actina-miosina. Aquí ya estamos dando por sentada que todo lo que pasó en el nervio pasó adecuadamente y la sinapsis colinérgica ocurrió, el potencial de acción y se aperturaron los canales de calcio ya en el retículo sarcoplásmico, como lo podemos ver aquí en el punto 3. El retículo sarcoplásmico empieza a liberar calcio y este calcio se puede decir que, bueno, calcio libera calcio también. Y hay una bomba de calcio en el punto 6 que es secuestro de calcio, que es como que el calcio para qué sirve, pues para unirse en la miofibrilla y generar el golpe activo, pero después hay que regresarlo. Y esto lo hace con una bomba de calcio hacia el retículo sarcoplásmico y con canales de calcio. En resumen, con el calcio sale del retículo sarcoplásmico a través del canal de calcio. Calcio libera calcio. Y también se activa por el mismo sodio, sobre todo el sodio, pero en parte también calcio y todos los iones que sean positivos. Después, una vez que cumple su función en el músculo, lo tiene que regresar, por supuesto, como todo, para mantener el equilibrio de cargas y mantener propiamente la cisterna terminal del retículo sarcoplásmico con calcio para futuras contracciones. ¿Cómo lo hace? Lo regresa a través de una bomba de calcio, en el punto 6. Acoplamiento, excitación, contracción. Aquí ya tenemos todo el esquema resumido y lo que pasa a nivel de las bombas de calcio, como lo estábamos comentando, y representación de los filamentos de actina y miosina. Y bueno, eso es todo como resumen. Pues como resumen nos quedamos que cuando hablamos del músculo esquelético y queremos entender la fisiología, aquí nos a la unidad funcional. La unidad funcional es un sarcómero. El sarcómero dan las miofibrillas, muchos sarcómeros conforman miofibrillas. Estos sarcómeros a su vez están delimitados por línea Z, como lo podemos ver en esta imagen. Y dentro de esas líneas Z, a su vez, hay una línea M y hay filamentos de actina y filamento grueso de miosina, que es lo que hay que recordar. Luego, cuando hablamos de trastornos estructurales que podrían llegar a afectar
Trastornos estructurales y metabólicos, pues estamos hablando de distrofias. Únicamente para tener presente que existe distrofia de Duchenne cuando hay una distrofina ausente y distrofia de Becker cuando es parcialmente ausente. Es básicamente correlación clínica. Estructuras moleculares de los miofilamentos, igual nada más para recordar actina. Filamento, recordar que hay cadena pesada y cadena ligera, filamento delgado y filamento gruesa, troponina y tropomiosina. Y que el calcio se une a la troponina. Diferentes tipos de fibras musculares de acuerdo a la actividad de la ATPasa de la miosina. Tipo 1 lento, tipo 2 A y 2B rápido. Transmisión neuromuscular gracias a la acetilcolina en el nervio. Y en el músculo gracias a la entrada de sodio que a su vez va a liberar el calcio del retículo sarcoplásmico. Y una vez que se libere el calcio se va a unir a la troponina y va a generar la contracción muscular. Como lo podemos ver en esta imagen. Y ya como podemos ver todo el esquema dentro del músculo y los enlaces actina-miosina y el papel de calcio en esta regulación. El acoplamiento, excitación, contracción y terminamos.